Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme llegar a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo, universidades. Muy buenos días. Hoy es 30 de mayo del Una semana y 2022 pico tomó. y en esta oportunidad vamos a conversar con Roberto Enríquez acá en la entrevista en lapatilla.com. Roberto, muy buenos días, feliz inicio de semana. ¿Cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias. Feliz inicio de semana para ti también, para quienes nos puedan escuchar o ver y por supuesto a todo el equipo de La Patilla. Un gran abrazo. Gracias. Roberto, vamos a comenzar. Ayer se celebraron unos comicios en Colombia, vimos unos resultados, Gustavo Petro a segunda vuelta, igualmente con Rodolfo Hernández, Fico Gutiérrez dará el espaldarazo a Rodolfo Hernández. Y bueno, ¿qué podrías decir en cuanto al nivel político de lo que se vio ayer en Colombia? Mira, yo creo que lo importante y lo que a uno de alguna manera le da un poquito de escozor o mucho escozor es ver que hubo una jornada democrática indiscutible, ¿no? E indiscutida. Que hubo un resultado aceptado por todos, eso es fundamental, eso es una regla de oro del juego democrático, que la soberanía del pueblo se pueda expresar sin cortapisas, sin dudas, sin cuestionamientos, y yo creo que esa es una de las deudas que hay, que se tiene con Venezuela, que tiene la historia con Venezuela, que es una de las materias pendientes para el pueblo venezolano. Y obviamente que yo creo que al expresarse la voluntad popular, creo que este mecanismo de segunda vuelta no deja de ser interesante, que permite galvanizar una mayoría muy clara en torno a un gobierno que tenga un piso político muy sólido, y creo que eso también es otra valoración que hago bien interesante. Vamos ahorita a ver la segunda vuelta, la vemos con absoluto respeto por el pueblo colombiano, pero por supuesto convencido de que el pueblo colombiano, más allá de las observaciones que tenga contra su sistema democrático, va a hacer prevalecer la democracia y va a hacer prevalecer el régimen de libertades y el régimen occidental de libertades. ¿Qué podríamos emular nosotros de este proceso? No, yo creo que nosotros lo que tenemos, más que emular, yo creo que el gran reto que tenemos los venezolanos es rescatar un sistema electoral confiable, rescatar elecciones, el régimen de elecciones libres que no sea cuestionado por nadie, como te lo dije anteriormente. Y esa es una lucha que estamos dando, que tenemos que seguir dando, y en la que nunca nos podemos rendir. Yo creo que a veces uno escucha expresiones de resignación, de tristeza, de bueno, ya no se puede hacer más nada, y no es verdad, siempre se puede hacer mucho más, siempre y cuando uno no se rinda y uno no claudique en el reto por lograr que en Venezuela el pueblo venezolano se exprese en elecciones libérrimas, absolutamente libres. ¿Cómo convencer al electorado nuevamente para que acuda a las urnas, para que vuelva a creer en los partidos políticos, en la institucionalidad, en la democracia? Claro, nosotros tenemos, son varias materias pendientes, ¿no? Garantías electorales, garantías políticas, y por supuesto garantías constitucionales. En todas hay pendientes, ¿no? Pero yo estoy convencido de que nosotros, la presión, mediante la presión popular, la presión internacional y por supuesto las herramientas, de la negociación política en el buen sentido de la palabra, yo creo que nosotros podemos alcanzar, lograr en Venezuela elecciones libres. Y lo que no podemos, mira, no lo digo con ingenuidad, lo que no podemos es claudicar. O sea, yo creo que el mejor servicio que le podríamos hacer al régimen de Nicolás Maduro es claudicar y ya dar por sentado que es imposible conseguir elecciones libres en Venezuela. ¿Cómo debemos prepararnos o cómo debe prepararse el sector político para los comicios del 2024? O antes, uno nunca sabe. No te escuché bien en la última parte, Daniel. La ¿Cómo, pregunta. ¿Cómo se debe preparar el sector político venezolano para los próximos comicios del 2024 o antes? Depende de lo que se sucede en el país. Exactamente. Nosotros seguimos luchando por elecciones libres y justas lo antes posible.
Y yo creo que ya hemos mandado señales muy claras de lo que hay que hacer, de lo que queremos hacer y de lo que debemos hacer. Primero, unidad. ¿Qué significa eso? Una unidad construida en base a elecciones primarias, no en base a artilugios ni a maniobritas. Creemos que debemos ir no solamente con un candidato presidencial, sino con una plataforma política muy sólida, muy amplia, muy unitaria. Y es por eso que es fundamental construir un evento de elecciones primarias absolutamente amplio, transparente, confiable, inclusive, en donde todos los venezolanos que quieren un cambio, que quieren la libertad, se sientan reflejados, se sientan representados. Y naturalmente que al tú lograr que la unidad pase por ese embudo en donde a fin de cuentas sea el pueblo venezolano el que decida cuál es el candidato, yo creo cuál es la plataforma y cuál es el mensaje, yo estoy convencido de que iremos con muchísima fuerza hacia esas elecciones presidenciales y de verdad estoy convencido que iremos con muchísima solidez, con muchísimo vigor y con muchísimas posibilidades de victoria. ¿Cuáles son los errores que no se deben o que se debe evitar cometer nuevamente? Mira, a mí no me gusta pontificar, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes errores ha sido la mezquindad, siempre es un error, el creer que pocos pueden hacerse de la voluntad de muchos y cuando son muchos los que deben decidir. Y yo estoy convencido de que por eso que la ruta de las elecciones primarias es un buen catalizador, es un buen mensaje, es un buen instrumento y naturalmente que creo que un acuerdo de gobernabilidad muy claro en donde nosotros tengamos las reglas de juego bien establecidas para rescatar el orden constitucional, que es de lo que se trata, y la soberanía del pueblo venezolano. Entonces, lo que yo, más que señalar errores, yo haría es un llamado a la solidaridad, a la lealtad, a no creer que nadie se crea el ombligo del mundo. Esas actitudes autorreferidas nunca son sanas, nunca son constructivas. Bajarle un poquito el volumen a los egos, a las vanidades y a los proyectos individuales, grupales o parciales y entender que el proyecto es el país. Las grandes gestas históricas de libertad, de democracia, han triunfado es cuando prevalece el interés de un país y no el interés de factores ni de sectores. Y creo que esa es la gran lección que debemos asimilar todos. ¿Qué opina Roberto Enríquez de un nuevo encuentro en México? Bueno, yo creo que yo soy un convencido de que las grandes crisis y los grandes conflictos como el que atraviesa Venezuela se deben resolver mediante un acuerdo político, mediante la negociación política, que nos lleve a elecciones libres, al rescate de la Constitución como marco referencial, como marco fundamental de la convivencia nacional y dejar muy claro que un acuerdo de convivencia democrática no significa de ninguna manera un acuerdo de cohabitación, ¿no? A veces yo siento que el discurso incendiario del odio no nos ayuda a construir las bases de una convivencia democrática en Venezuela, en donde sean castigados quienes tienen que ser castigados, pero no puedes tú creer que aquel que tiene una idea política distinta a la tuya, por ese hecho debe ser castigado. No sé si logro explicarme, pero lo cierto del caso es que yo estoy convencido de que, y allí vamos a dar nuestro testimonio, no sé si vamos a tener éxito, Daniel, no lo puedo garantizar, pero sí te puedo dejar claro que nuestro testimonio de cumplirle a Venezuela y de tratar de regresar con un acuerdo que le sirva a todos los venezolanos, no solo a un sector político, que le sirva a todo el país, tú puedes tener la certeza de que por lo menos de mi parte yo voy a dar ese testimonio. Roberto, ya para concluir, ¿cuál es el estatus del Partido Social Cristiano COPEI actualmente? COPEI es un partido de resistencia, un partido que está en resistencia democrática, un partido, fue el primer partido intervenido. Hemos sufrido varias plagas y aquí seguimos al frente comprometidos con la causa democrática. Yo creo que el testimonio que hemos dado los demócratas cristianos, los copellanos, de compromiso, de lealtad a Venezuela, de no quebrarnos, de no rajarnos,
de seguir firmes en la lucha porque en Venezuela pueda haber democracia y elecciones libres. Yo creo que ese es un testimonio que los venezolanos van a valorar. Hemos sido perseguidos implacablemente por el gobierno, hemos sufrido traiciones realmente dolorosas de gente que lo tuvo todo en Copey y que le pagaron muy mal a Copey, y también fuimos muy maltratados por factores de la oposición venezolana. Y con todas esas plagas que sufrimos, aquí seguimos luchando por llevar a Venezuela a la tierra prometida de la libertad. Y en cuanto al estatus jurídico, Roberto. Es un partido intervenido. Tenemos una junta JOC designada por el Tribunal Supremo de Justicia y tenemos unas autoridades electas que estamos asumiendo la conducción del partido dentro de la Unidad Democrática. Roberto, brevemente, ¿ya tú ves algún candidato para el 2024? Mira, eso es un debate que vamos a dar. Yo creo que van a, mientras... A mí yo creo que el candidato quien lo debe ver es el país, ¿no? Porque nosotros vamos a presentarle una propuesta al país, sin duda, y lo vamos a tratar de construir una propuesta muy poderosa, muy unitaria y que esté muy alineada con lo que ha sido el espíritu de la lucha que hemos dado los venezolanos por alcanzar nuestra democracia. Ahora, ponerle nombres y apellidos creo que no sería muy inteligente de mi parte. Creo que cuando nosotros formalmente, en consultas con el partido, en consultas con otros sectores de la sociedad venezolana, presentemos una propuesta, por supuesto que espero que sea lo suficientemente emocionante y estimulante para el país para que nos acompañe. Muchísimas gracias a Roberto Enríquez, presidente del partido Copey, por habernos atendido en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por sus comentarios y bueno, ya ustedes lo escucharon. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Que tengan un feliz día y la pasen bien.